El objetivo de este ensayo lo que busca es analizar y reflexionar sobre el lenguaje de la danza, en particular sobre la obra La Mesa Verde del coreógrafo Kurt Jocks, como un medio epistémico, ¿sí? Cómo a través de la experiencia estética podemos construir una reflexión crítica de cómo se construye conocimiento a través del cuerpo y el movimiento. Por otra parte, cómo desde el lenguaje de la danza se pueden proyectar dimensiones que tienen que ver más con lo social y lo cultural de los sujetos. Por otra parte, la danza como un lenguaje potencialmente rico para transformar y o amplificar la percepción del mundo, de las realidades de los sujetos, ¿no? Bueno, para entrar en contexto, esta obra, La Mesa Verde del coreógrafo Kurt Jocks, fue una obra estrenada en 1932 en París por este coreógrafo alemán, Kurt Jocks, en un contexto post Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es un contexto de crisis económica, tensiones políticas y sociales. El coreógrafo Kurt Jocks fue un estudiante de las escuelas de Rudolf Laban, que como sabemos es un coreógrafo, bailarín y maestro de la danza moderna y expresionista, del cual él tomó estas enseñanzas y en la obra se puede ver plasmada esta estética expresionista, ¿sí? Movimientos geométricos, repetitivos, el uso de la gestualidad, la utilización del espacio en la obra, la narrativa corporal. La mesa verde como una metáfora importante, crucial en esta escena, en la cual todos estos elementos operan y funcionan como un signo, ¿sí? Como fuertes declaraciones políticas y existenciales en la obra que nos conducen a un significado, un sentido. ¿Sí? Desde el campo de la semiótica, desde la dimensión de la semiótica, vamos a analizar y reflexionar cómo este entramado sistemático y simbólico opera en la obra. Teniendo en cuenta la perspectiva epistemológica, el arte es un objeto epistémico, porque es un medio para el pensamiento. A través de la experiencia estética podemos comprender algún aspecto del mundo. Si bien el arte no refleja verdades del mundo, tiene que ver más con la construcción de un pensamiento que nos permite comprender algún aspecto de él. Específicamente en el lenguaje de la danza sabemos que es un lenguaje expresivo en el cual el cuerpo, el propio cuerpo, es el soporte, en donde van a operar los movimientos que funcionan como elementos significantes, ¿sí? Los cuales van a estar influenciados por el contexto, ¿sí? Porque el contexto opera en y alrededor del soporte. Con contexto me refiero a la flexibilidad de los bailarines, a la textura del piso, a la gravedad, entre otros, ¿sí? Entonces podemos deducir que a través de la experiencia estética podemos reinterpretar símbolos, crear sentidos, construir interpretaciones que tienen que ver con una relación dialógica entre el espectador y la obra de arte, ¿sí? En donde va a intervenir la subjetividad del sujeto, los procesos cognitivos que éste realice, su intelecto, su sensibilidad, su percepción, ¿sí? Entre otros. En relación a esto, Sarah Ward, la autora, nos dice que justamente el conocimiento que obtenemos del arte no tiene que ver con un conocimiento proposicional, sino que tiene que ver con un conocimiento a través del cual se construye con esta relación dialógica que existe entre el espectador y la obra de arte. Por otra parte, Anna Kaukelin nos dice, a través de sus teorías, que justamente la obra de arte adquiere se complementa, digamos, cuando adquiere su esencia, cuando transforma al que la atraviesa,
¿sí? Y que el espectador es un coproductor, porque la obra se completa con la acción y con la intervención del espectador. En este sentido, también Gadamer tiene una perspectiva muy parecida y nos dice que justamente la obra de arte se completa cuando transforma al sujeto que atraviesa la experiencia, y que el espectador cumple un rol activo, ¿sí?, en la obra, y que existe un juego estético entre lo que es el espectador y la obra, ¿sí?, en el cual va a adquirir múltiples interpretaciones. Por otra parte, haciendo referencia a esto de las propiedades que tiene una obra de arte, ¿sí?, por su parte Arthur Danto lo que nos dice es que en la obra de arte existen propiedades, ¿sí?, que son las que tiene que el espectador interpretar y resignificar. Por su parte, en contraposición, las teorías de George Dickey nos dicen que no tiene nada que ver las propiedades de una obra de arte o las reglas alrededor de la obra, sino lo que tiene peso es el mundo del arte, ¿sí?, que es el que me va a avalar, me va a legitimizar y me va a también a valorizar y a poner en manifiesto lo que es arte, ¿sí? Teniendo en cuenta la perspectiva semiótica, la obra de arte se ancla en un rizoma de significantes que reconfiguran a una red abierta de múltiples interpretaciones, en donde el espectador va a coproducir sentido y construir esas interpretaciones. Teniendo en cuenta a las concepciones de Umberto Eco, nos dice que justamente está repleto de signos fuera del lenguaje verbal y que el signo aporta mucha información sobre la obra, ¿sí?, en donde el coreógrafo en este caso va a jugar, ¿sí?, con estos elementos que forman parte del entramado simbólico y esto va a ayudar a su producción y a la interpretación del espectador, ¿sí? Por otra parte, Peirce sostiene que el signo es el representamen, que está en lugar del objeto. En el caso del lenguaje de la danza, ¿sí?, el movimiento opera como el propio signo, ¿sí?, como un signo. En este caso, el movimiento de los bailarines, ¿sí?, de los políticos, sería alrededor de la mesa verde, que establecen movimientos repetitivos alrededor de la mesa, movimientos geométricos. Todo esto simboliza, ¿sí?, la frialdad, las negociaciones, la burocracia, ¿sí? Por otra parte, también la metaforización, ¿sí?, de los elementos también son una puerta abierta en donde se chocan, ¿sí?, los mundos y permite la construcción de múltiples interpretaciones. Esto es lo que sostiene Anna Cauquelin de la metaforización. En este caso, bueno, la propia mesa verde, ¿sí?, hasta el color de la mesa verde, que se lo asocia con el juego, con las negociaciones. También los guantes blancos de los bailarines, que operan también con una metáfora visual potente, ¿sí? Y bueno, justamente para sostener esto, Ernst Cassirer justamente nos dice que nosotros somos seres simbólicos, entonces tendemos a simbolizar, ¿sí?, justamente porque tenemos nuestra parte racional y nuestra parte simbólica. Teniendo en cuenta la perspectiva epistemológica y semiótica analizadas en este ensayo, podemos comprender cómo el lenguaje de la danza no solo es una manifestación estética o una mera representación,
sino que se haya sumergida en un entramado simbólico que me permite la construcción de múltiples interpretaciones, ¿sí? En donde interviene la experiencia del sujeto y la construcción del conocimiento. La danza, ¿sí? El lenguaje de la danza, en particular esta obra, La Mesa Verde de Courgeois, es un signo, ¿sí? Es un signo en el cual se plasman múltiples significaciones que tienen que ver con la política, la ética y la moral, ¿sí? En donde se halla en diálogo, ¿sí? Con el contexto sociocultural de la época y las condiciones del mundo del arte de ese momento histórico, ¿sí? Por su lado, Peirce nos dice que justamente la obra es un signo que no se limita a la representación, sino que tiene que ver con esta construcción de múltiples posibilidades de interpretar y de construir sentido, ¿sí? Por su parte, Anna Cauquelin también refuerza esta postura, diciendo que la obra no es una obra que nos permite una interpretación fija, sino que la obra adquiere una esencia polisémica, a través de la cual los múltiples interpretaciones no es algo fijo, sino que se van a ir transformando y modificando en el transcurso del tiempo, ¿sí? También, por su parte, desde la perspectiva de la teoría institucional de George Dickey, nos dice que justamente la experiencia estética y la obra de arte se halla en diálogo con el mundo del arte, ¿sí? Que es el que nos va a revalorizar, nos va a condicionar también lo que es arte y lo que no. ¿Sí? Este mundo del arte es el que legitima e institucionaliza a la obra de arte y es la que me permite acceder a qué conocimiento adquiero de la obra y cuáles no, ¿sí? En el mundo.